ahora a mí me toca el honor de presentar a mi queridísima Laura Lecuona, quien es editora, traductora y divulgadora del feminismo, autora del libro Las mujeres son seres humanos y de varios artículos que se pueden leer en el medio digital Tribuna Feminista. Con ustedes, esa grande. Gracias. En México, donde existe la posibilidad de, con el solo dicho del interesado, obtener documentos que decreten que uno en realidad no es de su sexo sino del otro, en la Ciudad de México desde 2015, y la misma clase de reformas se han ido aprobando en distintos lugares. Hasta ahora han llegado a 8 estados: Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. Hay iniciativas para que lleguen a más. Recordemos, para tener un poco de perspectiva, que en nuestro país el aborto es legal en todas las causales, solo en la Ciudad de México y Oaxaca. Que hay mujeres en la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo, y que somos un país feminicida que además no ha logrado disminuir la cantidad de embarazos infantiles y adolescentes producto de violación en el seno del hogar. Hay proyectos de ley para que eso que llaman el derecho a la identidad de género se reconozca en la Constitución. En los estados mencionados, para hacer ese cambio en el acta de nacimiento, bastará, cito, con la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. O sea que si una persona no se percibe a sí misma como hombre, puede llegar al registro civil con su comprobante de domicilio, una identificación, solicitar un trámite administrativo y en poco tiempo tendrá documentos oficiales que estipulen que en virtud de nada más y nada menos que sus sentimientos internos y sus convicciones personales e íntimas, no es hombre, sino mujer. En la Ciudad de México también los menores de edad pueden solicitar esa alteración de las actas, pero el procedimiento es judicial. Eso a lo que en los medios de comunicación se alude comúnmente como la Ley de Infancias Trans, son unas iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, que tiene el objeto de que también los menores de edad puedan pedir el cambio de sexo por la vía administrativa, expedita, express, y no la judicial, como hasta ahora. La iniciativa está pendiente de votarse en el Pleno del Congreso local. Como explica la declaración que hoy presentamos, la identidad de género se define así en los principios de Yogyakarta, que es de donde copian y pegan las legislaciones de distintas partes del mundo. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no como con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Como se ve, esta definición introduce una rotunda falsedad anticientífica cuando dice que el sexo se asigna al nacer, como si el sexo no fuera objetivamente verificable y no pudiera reconocerse en un análisis de sangre de la madre mucho antes de que el bebé nazca, por ejemplo, y a simple vista cuando ya nació. Y esta definición también esencializa la vestimenta, el modo de hablar y los modales al convertirlos en parte indisociable de nuestra identidad. O sea, si yo no me visto como me visto, no soy yo. Qué fácil se nos olvida que nuestra manera de vestir y de peinarnos tiene mucho más que ver con la moda de los años en los que nos tocó vivir y los productos mediáticos a los que hemos estado expuestos que con nuestro verdadero yo. Lo más grave es que los principios de Yogyakarta han sido adoptados en legislaciones de varias partes del mundo a pesar de no ser vinculatorios, como explicaba Amparo, y a pesar de contravenir abiertamente disposiciones internacionales que sí lo son, que México, como muchos otros países, está obligado a cumplir, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por dar 3 ejemplos nada más. El 30 de julio
En el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México se discutió una iniciativa de ley contra la violencia obstétrica que habla de mujeres y personas embarazadas. Solo 2 parlamentarias se opusieron a esta formulación por considerar que esos términos contribuyen al borrado de las mujeres, además de ser innecesarios, dado que, como todo mundo sabe, solo las mujeres pueden embarazarse. No es cierto que haya quien no lo sepa. Hay quien hace como que no lo sabe y se autoengaña. Durante las intervenciones de estas 2 únicas disidentes, sus compañeras ponían los ojos en blanco, ya saben, el famoso eye roll, hacían comentarios de hartazgo, veían su teléfono celular o comían cacahuates. En ese Parlamento de Mujeres participa un hombre que dice identificarse como mujer y se refiere a las mujeres como corporalidades con vulva, un término que por alguna razón a sus compañeras parlamentarias no les suena terriblemente ofensivo. En algún momento este joven, sintiéndose niño héroe, se envolvió en la bandera trans y luego la puso frente a su pantalla. Eso fue la señal, el pie, para que al menos otras 7 mujeres desplegaran como fondo en su rectangulito del Zoom banderas LGBT con los colores del arco iris o banderas trans rosa y azul pastel. Es decir, que en el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Parlamento de Mujeres de una ciudad que es destino y tránsito de mujeres y niñas secuestradas para venderlas a la industria del sexo, dio una preciosa y colorida estampa gráfica de cómo los grupos de presión transactivista se infiltran o influyen en nuestros órganos legislativos. Sobre el bullying que las parlamentarias que se han trepado al carro del transgenerismo ejercieron sobre 2 compañeras, traigo a cuento el artículo 4 de la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo que hoy presentamos al mundo de la misma. Este artículo reafirma los derechos de las mujeres a la libertad de opinión y libertad de expresión. Destaco unos de sus incisos. Los estados deben garantizar que las mujeres no podrán ser molestadas a causa de sus opiniones. Esto debería incluir el derecho a mantener y expresar opiniones sobre la identidad de género, siempre entre comillas, sin ser objeto de hostigamiento, procesamiento o castigo. Los estados deben defender el derecho de las mujeres a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Esto debería incluir la libertad de comunicar ideas acerca de la identidad de género sin ser objeto de hostigamiento, procesamiento o castigo. D. Los estados deben prohibir cualquier forma de sanción, enjuiciamiento o castigo de las personas que rechazan los intentos de obligarlos a identificar a otros sobre la base de la identidad de género en lugar del sexo. Y sobre las objeciones de las 2 parlamentarias disidentes, viene a cuento el artículo 2 de la Declaración, que reafirma la naturaleza de la maternidad como una condición exclusiva de las mujeres, y del cual extraigo estos pasajes. Los estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. Los derechos y servicios maternos se basan en la capacidad única de las mujeres para gestar y dar a luz. Los estados deben garantizar que la palabra madre y otros términos que han sido usados tradicionalmente para referirse a las funciones corporales sobre la base del sexo continúen usándose en los actos constitucionales, la legislación, la prestación de servicios maternos y en los documentos políticos cuando se hace referencia a las madres y la maternidad. Quiero subrayar que la declaración constantemente hace alusión a convenios y tratados internacionales que nuestros países han firmado y están comprometidos a cumplir. Bueno, la principal razón por la que las feministas nos oponemos a esta sustitución de sexo por identidad de género, sustitución bastante ilegítima por lo que hemos explicado, es fácil esa principal razón. La razón es que la identidad de género no existe. Como no existen los cerebros rosas y azules. Hablar de identidad de género es equivalente a decir que los estereotipos sexuales que siempre hemos combatido las feministas
no son una fabricación social diseñada para mantener la subordinación de las mujeres, sino la esencia más profunda de nuestro ser, una cosa muy sentida así. O sea, las mujeres que se maquillan y usan tacones no lo hacen porque en sus trabajos las obliguen a usar esas plataformas de tortura, sino porque así manifiestan su verdadero yo. Las mujeres que ejercen de cuidadoras de sus familiares enfermos y viejos no lo hacen porque no cuenten con el apoyo del Estado, sino porque su feminidad las compele a ello. Esto implica hablar de identidad de género y por supuesto que es absurdo. Es, sin embargo, curioso que cuando las abolicionistas hablamos del lobby LGBT o lobby transgenerista, nos miran como si estuviéramos hablando de invasiones extraterrestres o del protocolo de los sabios de Sion. Saber cómo funciona la política y cómo unos grupos consiguen que se aprueben leyes que responden a sus intereses no es creer en teorías de la conspiración. Es saber, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre muchas otras agrupaciones, presionaron al Congreso de la Ciudad de México para que aprobara la Ley de Infancias Trans, aún en la versión primigenia, que incluía un postulado anticonstitucional, cuando cualquier adulto pudiera acompañar al menor a hacer el cambio en el acta de nacimiento y no necesariamente quienes tuvieran la patria potestad. Alguien en esa versión original, alguien que presentó, por supuesto, un grupo transgenerista, un adulto acompañante cualquiera podía llevar al niño al registro civil, hacer el cambio y listo, ¿no? Llega a su casa y mamá, ya no soy niña, ahora soy niño porque este adulto acompañante me llevó al registro civil. Alguien hizo ver que eso era anticonstitucional y se corrigió. Pero antes de esa corrección, tomen nota. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presionaron con comunicados a los diputados para aprobar esa ley. ¿Pero no hay un lobby trans? Bueno, lo del Parlamento, el Día Internacional contra la Trata, el Día Mundial contra la Trata, también nos recordó que para una importante proporción de las mujeres que se consideran feministas, es más relevante, más urgente, consentir los deseos de un grupo pequeño de hombres que luchar por los derechos de todas las mujeres. Puede ser que estén convencidas, honestamente, y de que de verdad crean que ayudan o que están actuando a favor de la gente más marginada de la sociedad. Pero creyendo esto, cuyo valor de verdad es bastante dudoso, creyendo esto terminan ayudando a que mujeres y niñas víctimas de la violencia masculina no tengan herramientas para identificar y explicar esa violencia. Sin las palabras correctas para nombrar el fenómeno de la violencia masculina contra las mujeres y nombrar a quienes la ejercen y a quienes la sufren, ¿cómo vamos a combatirla? Las leyes que hacen copy-paste de los principios de Yogyakarta y hablan de identidad de género han pasado sin mayor discusión de cara a la sociedad. O sea, se han aprobado en lo oscurito. Y definitivamente se han aprobado sin la participación de feministas conscientes de lo que esos términos nada inocuos representan para los derechos de las mujeres. En un país asolado por la feminización de la pobreza, un país feminicida con altísimos índices de embarazo infantil, paraíso de la trata de mujeres, es urgente que las feministas nos organicemos más y mejor para hacer frente con mayor fuerza a esta embestida de un grupo de presión que cuenta con dinero e influencia y con la complicidad de mujeres que no han medido bien las consecuencias. Mujeres que saben bien, por ejemplo, que los argumentos en contra del aborto que sostienen que el feto es persona dependen de la creencia religiosa en las almas. Y sin embargo, con la mayor facilidad, se tragan el embuste de que todos nacemos con un alma revestida de estereotipos. Esto es un dogma equivalente a decir que los fetos tienen alma. Uno de los poderes más fuertes con que cuentan estos hombres que quieren negarnos nuestros derechos basados en el sexo es nuestra predisposición a ceder frente a chantajes emocionales. Se me ocurre un antídoto posible.
La próxima vez que les vengan con el cuento de que los más oprimidos son los hombres que tienen una identidad de género que no corresponde a su sexo asignado al nacer. Piensen, por ejemplo, en una niña embarazada por la violación de su padrastro, una niña secuestrada para la explotación sexual, sin que nadie les haya preguntado con qué género se identifican, y a las que habrá que explicarles que si un día tienen la mala suerte de usar los pronombres equivocados con un hombre que se identifique como mujer, las opresoras son ellas. La Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo es un documento fundamental que dará mucho material de reflexión a las feministas que aún no ven las implicaciones de esta monumental confusión entre sexo y género que está permeando en tantas leyes de tantas partes del mundo, y a las que ya lo vieron, ya se dieron cuenta de esto, les dará muy buenos argumentos para explicarles a sus amigas lo que está pasando y sumar más y más mujeres a la causa y, como dijo ahora mismo Sheila Jeffries, para seguir encontrándonos entre nosotras. Muchas gracias. Esto fue mi participación y ahora tengo el gusto de ceder la palabra a mi compañera Lara Salvatierra, representante de la campaña por los derechos humanos de las mujeres para Perú. Ella es filósofa, escritora y activista feminista, integrante del Frente Feminista Radical, investigadora y consultora de temas latinoamericanos para asociaciones feministas, divulgadora del feminismo. Sus artículos han sido traducidos a múltiples idiomas, entre ellos el turco. Hola, ¿qué tal? Y bueno, Muchas con gracias ustedes, primero a Lara Salvatierra. no solo mi organización Frente Feminista Radical por todo el apoyo, sino principalmente a la organización de la campaña por los derechos humanos de las mujeres y sobre todo a Sheila Jeffries por la oportunidad de compartir este panel con mujeres tan fuertes y maravillosas. Gracias a cada una de ellas por animarme a hablar públicamente sobre estos temas. Ya que, bueno, esta organización no solo nos está dando una plataforma para conectarnos entre nosotras, como mencionó Sheila, sino que además nos está dando herramientas para que nosotras podamos compartir en nuestras agrupaciones localmente. Así que probablemente pronto estaremos compartiendo esas herramientas con ustedes también. Bueno, me gustaría hablar de mi país. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, hace poco Perú celebró el aniversario 199 de su vida republicana. A pesar del contexto de pandemia y de la situación difícil que se vive a nivel mundial debido al COVID, desde las autoridades y el gobierno se presentaron muy optimistas con miras al bicentenario de la independencia. Porque, como también saben, Perú ostenta premios mundiales a la mejor gastronomía, Machu Picchu como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hemos ganado campeonatos mundiales de surf, porque tenemos las mejores playas para este deporte, por cierto. Si hay gente de Chicama que está viendo, saben que tenemos la izquierda más larga del mundo. A las chicas de otros países me refiero a la ola, que vienen por la izquierda, que es la única izquierda de la cual podemos alardear, por cierto. Tenemos, por ejemplo, nuestra campeona mundial en surf, que es Sofía Mulanovic. En cuanto a maratonistas, tenemos a Gladys Tejeda, Inés Melchor, son las mejores fondistas de todos los tiempos. Si vamos, por ejemplo, al arte, el canto lírico, tenemos a la mundialmente conocida Ima Sumac, que, o sea, no solo es peruanísima, sino que ya es patrimonio mundial por el registro de su voz. Y recientemente la soprano, por ejemplo, la soprano andina Silvia Falcón, que también está dejando el nombre del Perú por todo lo alto. Y bueno, puedo continuar con la lista, enumerar todas las grandezas que tenemos como país, todas las cosas que nos enorgullecen y puedo ponerme a cantar, no sé, que están mis amores contigo, Perú. Y seguir así el juego marketinero de todas las autoridades peruanas, que solo ponen el foco en eso, en esas grandezas, y no en el verdadero problema estructural que nos acompaña desde siempre, y que ningún gobierno se ha atrevido ni siquiera a ver, y mucho menos a resolver. ¿Cuál es ese problema, me dirán? Pues el problema estructural que tenemos es la falta de derechos humanos de las mujeres basados en el sexo.
Eso ya es sabido, o sea. Entonces, ¿cómo es posible que un país tan genial sea al mismo tiempo un infierno para las mujeres peruanas? ¿Cómo es posible que la marca Perú se llene la bocota invitando a conocer cada rincón de nuestra maravillosa tierra, pero que no se hable de las mujeres? ¿Dónde están las mujeres asesinadas? Las desaparecidas. ¿Por qué nadie habla de ese machismo terrorista que nos mata y empobrece cada día? ¿Es que de eso no vamos a hablar? ¿Cómo podemos pensar entonces en debatir lo que se llama, según la teoría queer, la identidad de género, si no tenemos los derechos básicos de las mujeres basados en el sexo? ¿Por qué las feministas hace mucho que hablamos sobre esta diferencia entre género y sexo? Y como ya explicaron mis compañeras, como lo dijo Sheila también, pero o sea, ¿por qué las autoridades no lo ven? O se hacen las que no lo ven. Nosotras tenemos que hablar de eso. Bueno, yo sí voy a hablar de eso. Para no hacerlo muy largo, porque ya las feministas peruanas seguramente que saben de lo que estoy hablando, solo pondré algunos ejemplos, como los más representativos, ligándolos a algunos artículos de nuestra declaración. En nuestra declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo, en el artículo 3, exigimos la reafirmación de los derechos de las mujeres y niñas a la integridad física y reproductiva. Entre los años 1996 a 2001, en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del nefasto dictador Alberto Fujimori, en Perú al menos 314.506 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza por una política de Estado que buscaba de manera metódica erradicar la pobreza en las zonas rurales del país. Y eso no fue un caso aislado, como hasta ahora se empeñan en decir quienes defienden patrióticamente la reputación del Perú. Se hicieron campañas de esterilización a lo largo y ancho de todo el país, persiguiendo mujeres embarazadas, yendo casa por casa a buscar a esas mujeres que tenían 6, 7, 8 hijos, amenazándolas con llevarse a esos hijos si es que no se ligaban las trompas. Esto es real. O sea, porque no haya pasado en todo Lima, no es que no pasó en el Perú. Esto pasó. Está completamente explicado en múltiples estudios, de los que no se nos enseña nada en el colegio. El ejército llegaba a las casas, se llevaban a niños y niñas arrebatándolos de sus madres si ellas no accedían a estos procedimientos de ligadura de trompas. No estoy exagerando, no estoy inventando. Esto ya lo hemos denunciado las feministas y las organizaciones de mujeres. No solo ahora, sino desde que toda esta pesadilla empezó. Y no se trata de que no lo sabíamos porque esto en Lima no nos enteramos cuando pasó, o porque éramos muy pequeñas, o porque no habíamos nacido cuando sucedió. No. El Estado peruano, una vez más, se olvida, como se ha venido olvidando todo este tiempo, de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Durante la época de la dictadura, el Centro Flora Tristán trabajó incansablemente contra estos crímenes. En la actualidad, este mismo centro defiende las exigencias de la teoría queer, pero eso es un tema para otra ponencia. Pero ese es el panorama que tenemos ahora. Durante la dictadura de Fujimori, mujeres de todo el Perú se unieron junto a las asociaciones y organizaciones feministas para detener la maquinaria fujimorista, porque la importancia de la integridad física y reproductiva de las mujeres estaba siendo totalmente ultrajada. Estas víctimas siguen ahora gritando justicia, ahora, casi 25 años después. Hay toda una generación de peruanas y peruanos que no está. Y las mujeres y niñas de las zonas rurales siguen siendo las más afectadas. Ahora mismo, sin necesidad de un estado dictatorial ni nada de eso. Niñas de 10, 11, 12 años, niñas, están siendo obligadas a parir después de una violación.
pero después no quieren que nosotras las feministas digamos que el Perú es un país de violadores, porque no. Si decimos que los hombres peruanos cada vez eligen víctimas más pequeñas para violarlas, no estamos siendo patriotas, no estamos ayudando a que el Perú progrese. Así que yo creo que, sobre todo a las feministas peruanas que están viendo esto ahora, creo que no tengo que recordar el caso, por ejemplo, de 2017 de Julio Isidro Salcedo Chavarría, quien violó en Huaraz a su hija de solo 2 meses de nacida. 2 meses he dicho, 2 meses de nacida. ¿Qué hizo la prensa? Culpó a la madre. No sé si se acuerdan. Dijeron que la madre no cuidó lo suficiente a la bebé. Una madre que era abusada por Salcedo y quien tenía que trabajar para sustentar a su hija, incluso luego de haber dado a luz 2 meses antes. Esa es la situación del Perú, incluso ahora. Y repito, o sea, no son casos aislados y lo sabemos. Las feministas lo sabemos y lo denunciamos a diario. La prensa lo sabe y busca seguir culpando a las mujeres. Las autoridades lo saben y miran a otro lado. El Estado lo sabe, pero no dice ni hace nada, porque no le interesa que se respeten los derechos de las mujeres basados en el sexo. Les hablaba hace un rato sobre el boom turístico del Perú, sustentado sobre todo en la gastronomía, las bellas playas, las montañas del sueño, la selva mágica y majestuosa y qué sé yo, y también el turismo sexual. De eso no vamos a hablar, ¿no? De eso no podemos hablar. Pero claro, porque a la marca Perú no le conviene tanto esa propaganda. Y digo tanto porque son los turistas extranjeros los que vienen, los que ponen todo el dinero en esas redes de prostitución, en esa compra y venta de niñas. Nosotras las feministas tenemos otros datos, porque claro, desde la marca Perú, desde la propaganda esta turística hacia el Perú, no va a faltar la objetivización de las mujeres peruanas, ¿no? O la foto de nuestras reinas de belleza, siempre sonrientes, siempre divinas, regias. Los datos que manejamos nosotras las feministas son otros. En términos de marketing para el turismo, obviamente a estos no les va a servir, pero para el reconocimiento de nuestros derechos sí es fundamental. Otro ejemplo que quería ponerles, el artículo número 8 de nuestra declaración exige la reafirmación de la necesidad de la eliminación de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en 2017, la Fundación Thomson Reuters publicó una lista de las megaciudades más peligrosas para ser mujer. Lima, la capital de nuestro querido país, se encontraba en el 5º lugar, justo debajo de ciudades que en términos estrictos serían considerados patriarcados de coerción. Los datos son aterradores, nada comparado a lo que vivimos las mujeres andando por las calles de Lima, sobreviviendo a la violencia machista. Y eso que no fueron tomadas en cuenta el resto de ciudades del país. Es por eso que en realidad lo que tenemos es rabia, porque no nos pueden hablar de un país cuando nosotras vivimos en otro, cuando sobrevivimos en otro. Durante la época del COVID, la economía del Perú y sobre todo el turismo se han ido a pique. Lo único que no ha bajado, además del número de contagios, es el número de violaciones. En las primeras 8 semanas de confinamiento se habló de 12 feminicidios y 226 violaciones, de las cuales 132 fueron a niñas. Los ataques a las lesbianas por el simple hecho de ser lesbianas se ha extendido como una práctica habitual que no tiene ninguna consecuencia. Es moneda de todos los días. No solo en redes sociales, sino que en lugares exclusivos, segregados por sexo, y que a las lesbianas les ha costado un montón tener esos espacios. Entonces, para no hacerlo más largo, tenemos muchos nombres que recordar. Seguramente si les pido ahora que pongan los nombres de
todos los casos de feminicidios que conocen, la lista se va a hacer interminable. Tenemos mujeres asesinadas, madres valientes que siguen exigiendo a la sociedad y al Estado la justicia que esos asesinatos merecen. Casos que se han quedado grabados en la memoria colectiva, pero solo en la memoria feminista, porque parece que en la memoria del Estado las mujeres no existen. Así que mientras en los medios de comunicación los programas machistas siguen mostrando cuerpos sexualizados de mujeres, autodenominados cómicos, muestran personajes estereotipados de mujeres andinas y afrodescendientes, mientras los programas de espectáculos siguen reforzando la idea del conflicto entre mujeres, mientras todo eso pasa en el Perú, ahora 12 mujeres son víctimas de feminicidio al mes. Así que lo que les decía antes, no es que tengamos miedo de hablar sobre estos temas. Lo que tenemos es rabia. Rabia porque nuestras abuelas, madres y hermanas cargan, al igual que nosotras, todo un historial de abuso que viene directamente de esta sociedad machista que llamamos Perú, y que históricamente este Estado cómplice que se ha hundido en la desidia solo y lo único que sabe hacer es solo mirar a otro lado. Así que es hora que nos organicemos. Podemos empezar como ahora en grupos pequeños, locales. Todo lo que necesitamos es una madre, una amiga, una hermana, una vecina feminista para empezar a reclamar lo que es nuestro. Y eso es la reivindicación de nuestros derechos basados en el sexo. Aunque quieran silenciarnos, seguiremos hablando y luchando por construir un mundo mejor. De eso se trata formar parte de la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Así que no estamos solas, porque nos tenemos entre nosotras. Gracias.